¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hacer de mí con pedazos para salvarme entre únicos e impares. En un momento de desánimo, en un momento en el que parece que todo es irracional, en que uno vive en un mundo que no lo comprende o que uno no comprende, ves las redes, ves la televisión de la derecha, ves a Milei enloquecido, gritando, insultando. Después lo ves a Majul que se enoja porque Graboy le contestó. O sea, no hay que contestarle. Y realmente, a veces uno se siente abrumado por esta realidad. A mí me parece que ese es el contexto por el cual el discurso de Axel Kicillof ayer fue tan potente. ¿Por qué? Bueno, porque vimos a una persona normal, que no llegó rodeado de 1000 policías, que llegó con la mujer y fue a abrazar a la gente y se quedó ahí entre la gente. Que sabe leer, muchachos, sabe leer. Porque dejamos de exigirle a los presidentes que sepan leer. Que trató con respeto a toda la gente que estaba ahí, que la mitad no lo quería, o porque son opositores, o porque son opositores dentro del mismo partido, porque sostuvo ideas propias a pesar del ventarrón de derecha internacional. Y eso, a mi juicio, tiene un valor enorme. Porque todos se ven tentados a repetir las cosas que dice el presidente, que dice la embajada, que dice Trump, que dice Clarín. Y Kicillof se ató al palo mayor como Ulises y no se dejó llevar por ese ventarrón. Y eso tiene un valor porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque mide 40 puntos para llegar a presidente y no se dejó llevar por la tentación de ir a buscar unos puntos más y darle la razón a los vientos de lo que se habla. Porque habló de soberanía, la gente le dicen a la gente que es una palabra vieja. ¿Te parece que es vieja? Nosotros ahora deberíamos estar contando el oro en el Banco Central porque hay una guerra y nosotros tenemos petróleo y gas. Y lo que nos va a pasar es que no nos va a alcanzar la plata para cargar nafta. ¿Por qué? Porque no tenemos soberanía, porque estamos entregando el petróleo y el gas por nada. Por todo eso, me parece que hay que poner en valor lo que pasó ayer. Porque en un momento de desánimo, poder pensar por un momento que hay alguien capaz de hacer algo distinto. Kicillof cierra el discurso diciendo, hay otro camino. Que hay alguien con un resto de humanidad que te dice, no sos vos, es Milei. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree ahora que no tiene trabajo, que lo echaron por culpa de él. Y por eso estamos en récord de consumo de antidepresivos, en récord de suicidios. ¿Y sabés qué? El antidepresivo es el enemigo o el antónimo de la revolución. Cuando vos estás mal, cuando a vos te echan, tenés que ir a la plaza a protestar, no tirarte en la cama en posición fetal. Pero claro, como te convencen que sos vos, que sos un estúpido, entonces el valor humanitario de decirle eso a la gente me resulta muy valioso. Veámoslos cuando llega, porque es interesante ver la diferencia en el trato con la población, el trato con el público, ponelo. Ahí está, acercándose a la gente, no está rodeado de policías, no tiene miedo, ¿sí? Y está todo el público abrazándolo. Para mí hoy es algo que vos decís, bueno, pero lo vi muchas veces. Bueno, hoy no existe eso, hoy no existe eso. Milei tiene miedo, le tiene miedo a su pueblo. Bueno, ahí estaba Kicillof, abrazando él y siendo abrazado. Vamos a esta frase, que la repitió de distintas maneras, no es la Argentina, es Milei, pero que va sobre ese concepto. Porque si no parece que estamos condenados a esta horrible realidad. Y no, este país no está condenado, al contrario, hoy tenemos de todo.
Hoy tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos minería. Ayer veía un informe que vamos a llegar a casi 40.000 millones de dólares de exportaciones de minería. Tenemos alimentos, deberíamos vivir como los suizos. Y estamos cagados de hambre. Míralo. Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, pagar sueldos, sostener trabajo y hoy es empujado al abismo, le digo, no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora, es el tarifazo. Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro. No sos vos, es el ajuste, es la precarización, es el modelo de tremenda concentración económica. A la trabajadora y al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló, le digo, no sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras, Argentina, no sos vos, es Milei. A mí me parecía imprescindible que alguien con predicamento, con poder, con aspiraciones, nos dijera eso. En este momento, en que estamos abrumados por una realidad que nos pasa por arriba. En que hay gente que trabaja 12 horas por día y viaja 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, o va, muchos ya me cuentan, voy caminando, voy en bicicleta, que alguien te diga, ¿sabés qué? No sos vos. El empresario, que también se siente frustrado, ¿viste esa cosa del empresario que tiene una seguridad personal en que puede ganar dinero, en que puede generar riqueza, y hoy está atrapado contra las cuerdas? A mí me parece valioso porque ser opositor también es contener a la población cuando es atacada por un presidente. Y después empezar a marcar, porque ahora hay una discusión que resulta que el presidente dice, no, la apertura no genera ningún problema. No genera... Bueno, necesitamos antagonistas, necesitamos alguien, repito, con aspiraciones de llegar a la presidencia y con posibilidades de lograrlo, que diga lo contrario. Míralo. Sobre el retraso cambiario. Basta observar la realidad cotidiana. Cuando resulta más barato veranear en el exterior, cuando es más barato cruzar la frontera para cargar nafta o hacer compras en un supermercado. El problema, entonces, no es la falta de competitividad de nuestra economía. El problema es un nivel de tipo de cambio desfavorable para la producción. Para sostener ese dólar quieto y barato, el gobierno buscó divisas de forma desesperada y las encontró donde pudo. Mucha más deuda con el FMI, con los fondos extranjeros, blanqueos varios, baja transitoria de retenciones y finalmente un rescate inédito de Donald Trump con consecuencias desastrosas para nuestro futuro. Con ese tipo de cambio desfavorable para cualquier producción, encima abrieron de par en par las importaciones. Dólar barato más apertura indiscriminada constituye una combinación devastadora para la producción nacional. Lo que otros países defienden, Argentina, graciosamente, lo entrega con Milei. A mí me da la impresión que logró en este discurso una síntesis que no había logrado en otras oportunidades, con simpleza, y se fue comunicando con cada uno de los actores. Es decir, lo venden como un tipo que es antiempresario y él le está diciendo al empresario, no, acá el problema es que este tipo de cambio, que claramente es bajo y artificialmente bajo, porque están pidiendo plata todo el tiempo para sostenerlo, es el que te está perjudicando. Y esto hay que hacerlo al revés. Le está diciendo, yo lo haría al revés. Y después viene el sostenerte en tus ideas, ¿no? En el tape 28, cuando dice, bueno, la mano invisible del mercado no existe. A ver. Además,
de echarle la culpa a la gente, insisten con que la raíz de todos los males es el Estado. Recordemos que en la fantasía anarcocapitalista el Estado no debería existir. Lo quiero decir con claridad. Mientras ese discurso siga siendo aceptado y reproducido ciegamente por algunos empresarios y por parte de la dirigencia, va a ser muy complicado entrar en una etapa de desarrollo en nuestro país. En fin, se puso de moda hablar mal del Estado justo cuando más lo necesitamos. Quiero avisar que la mano invisible del mercado no va a defender nuestra producción nacional en medio de estas guerras comerciales internacionales. La mano invisible no va a construir miles de kilómetros de autopistas y vías de tren, no va a construir puertos, no va a construir la infraestructura que requiere nuestro país para desarrollarse. La mano invisible del mercado no va a generar puestos de trabajo mientras las transformaciones tecnológicas los amenazan. La mano invisible del mercado es un verso, no existe. Bueno, ahí se mete de lleno en el debate actual, repito, desde ese lugar de alguien que puede aspirar, o que aspira a la presidencia de la nación, diciendo, se puso de moda hablar mal del Estado en el momento en que más lo necesitamos. Y yo diría, y él lo ha dicho y lo he escuchado alguna vez, bueno, pero además hay ejemplos en este momento en el mundo de estados que trabajan bien y que han logrado unas cosas asombrosas. Asombrosas. Digo, cómo China lo pasa por arriba y lo humilla a Estados Unidos en prácticamente todos los sectores tecnológicos, con un Estado fuerte China y supeditado al mercado, esto es una demostración contundente. Ahora, uno tiene que ir después y decir, bueno, pero los chinos lo manejan bien. Bueno, esto es lo que viene después. Esto es lo que viene después. El Estado bien empleado es una herramienta, ponelo. Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado no hay más libertad. Hay ley de la selva y hay abuso. El Estado, usado de manera eficaz y transparente, es una herramienta para corregir desigualdades, para integrar, para generar trabajo, para proteger recursos e intereses nacionales. Y bien usado, es una herramienta del desarrollo. Si no erradicamos esa soncera, Argentina no tiene destino. Y en el próximo da los ejemplos, él pone como ejemplo México y Brasil, dos países que están teniendo un enorme éxito en materia económica y social, con estados muy fuertes, míralo. Ante esto, los países fortalecen sus capacidades y defienden sus recursos. Este mundo no pide menos Estado, pide protección, pide planificación, pide capacidad productiva, pide industria, pide generación de trabajo, pide naciones más fuertes. Ese camino lo recorren con éxito algunos países europeos, México, Brasil e incluso en parte Estados Unidos. Protegen lo propio, disputan cadenas de valor, invierten, incluyen, planifican. Yo vuelvo un poco al principio, ¿no? Vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Kicillof, pero está presentando ideas, la está argumentando. No está gritando como un maniático insultando a todo el mundo. Está desarrollando ideas, la está poniendo sobre la mesa. Cuando dicen que el tipo es antiempresario, y la verdad es que está hablando todo el tiempo de cómo desarrollar las empresas en el país. Ahora, han repetido tanto el tema de que algunas palabras, no sé, dicen que la lucha de clases está de modé. ¡Qué boludo! Ahora que le están rompiendo el tujes a los trabajadores, me entero que la lucha de clases se terminó. Claro, se terminó porque la ganaron. Habla de soberanía, una palabra que increíblemente, en este momento que estamos entregados de pies y manos, dicen que es de modé. Míralo. 33, por favor, el número 33, ¿sí? Hablando de soberanía. En este contexto global, volvió a sonar fuerte una palabra que algunos pronuncian, pero practican poco. Soberanía. Hace apenas semanas, el gobierno decidió mudar el sable corvo de San Martín. Recordemos que San Martín se lo legó a Rosas,
en reconocimiento por haber defendido la dignidad nacional frente a potencias extranjeras. La soberanía no es levantar un símbolo para TikTok. La soberanía es defender nuestra industria nacional, es defender nuestros recursos, es cuidar el trabajo argentino. Y soberanía, sobre todo, significa no arrodillarse frente a intereses extranjeros. Bueno, muy punzante eso, y me da la impresión de que te permite reflexionar sobre el tema. Ahora, lo que voy a presentar, el 34, entra en un tema delicado, que es, bueno, ¿qué pasa con los Jalil de la vida, con los Jaldos de la vida, con los Sanz? Kicillof, él piensa, y creo que tiene razón, hoy no tiene la posibilidad de liderarlos, no tiene la posibilidad, habla con ellos, le dice que están en desacuerdo con lo que están haciendo. Los tipos hacen lo que quieren. ¿Sí? Axel Kicillof es el que más mide, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es el jefe de ellos. ¿Sí? Y hasta que no llegue al poder, si alguna vez llega a la presidencia, difícilmente lo sea. Ahora, que le marque públicamente, ahora van a ver cómo, que están equivocados, me parece un paso hacia ese liderazgo. Decirlo. Yo desde este lugar, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el que más mido, aspiro a ser presidente, pienso esto. A ver. Todas las provincias enfrentamos un desafío común, el ataque al federalismo. Nos enfrentamos a un gobierno nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país. Un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión. El federalismo que tenemos que recuperar no significa fragmentación, ni mucho menos que cada uno se salva solo. El federalismo es una forma de construir la unidad nacional, respetando la dignidad de cada región, es una forma soberana y justa de integrar partes diversas en un todo, pero sin someter a nadie. Surgió de la convicción de que nuestra nación no podía edificarse sobre la subordinación permanente del interior a un centro concentrador de recursos y decisiones. Frente a este gobierno nacional, que de nacional tiene solo el nombre, hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que queremos terminar con esta sociedad rota, evitar un país fallido, evitar una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Desde la provincia de Buenos Aires, invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en ella misma. Bueno, cuando uno escucha ese llamado, claramente es una persona con aspiraciones presidenciales, pero le está diciendo a los gobernadores que están votando con Milei, nadie se salva sola, unamos fuerzas para luchar contra esta opresión. Claramente lo sabían, porque también lo habló con ellos, está hablando con estos gobernadores. Menciona luego la palabra comunista, porque lo llaman comunista, más allá de que es una pavada, el comunismo no existe en el mundo ahora. Pero tiene una vuelta eso, decir, bueno, a los que nos preocupamos por la gente nos llaman comunistas, ¿no? No me acuerdo qué papa había sido, que decía, bueno, cuando yo me ocupo de los pobres, soy bueno, me llaman Jesucristo y qué sé yo, y cuando yo pregunto por qué soy pobre me llaman comunista. Bueno, algo así, a ver, escúchalo. Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un remedio, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública y no menos. Por eso enviamos a esta legislatura nuevamente un proyecto importantísimo, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos
y garantizar el acceso en ser comunista ni soviético, para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita independientemente de su condición social. Solo hay que tener corazón. Bueno, y termina ahora diciendo que hay otro camino. Que ese es claramente el mensaje principal. A partir de ahora, con una sociedad cansada del sufrimiento que le genera Milei, tiene que ver la posibilidad de que hay otro camino. A verlo. Escucho a veces decir, esto era inevitable, esto es lo que había que hacer. Esa es una perversa mentira que tenemos que desmantelar. El sufrimiento no es necesario para crecer. Esto no es inevitable, no es una tragedia natural, no es un terremoto. El origen de este industricidio, de la destrucción de los puestos de trabajo, de la caída de la clase media, de que la plata no alcance, está en las decisiones políticas del presidente Milei. En consecuencia, no estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino. Bonaerenses, argentinos, hay otro camino. Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo. Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino para que el esfuerzo vuelva a ser sostenido. Hay otro camino con oportunidades reales, con un Estado que acompañe, con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la patria. Hay otro camino hacia el futuro. Caracterizamos el pasado y el presente, pero lo que estamos discutiendo ahora es el futuro, porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con infinito amor a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, claramente eso era lo que tenía que decir y eso es lo que dijo. Que la gente empiece, el que se siente abrumado, el que piensa que no hay camino, que no hay salida, bueno, sí que la hay. Hay otra posibilidad. Antes de empezar el programa, leía lo que pasó esta mañana en el mundo, en el marco de la guerra, que es claramente lo más importante que está ocurriendo hoy y que va a tener enorme repercusión en nuestra vida cotidiana, ¿no? El Departamento de Estado norteamericano le dijo a norteamericanos que viven en 14 países distintos, que los abandonan, Esta mañana hubo un ataque de Irán a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Se le está complicando mucho la guerra a Trump, da la impresión, muchos analistas están empezando a decir que se equivocó. Ahí están los que están en YouTube, pueden ver. La guerra hay que mirarla, muchachos, la guerra hay que mirarla. Porque si no, después aparecen periodistas en la tele diciendo, no, bueno, no pasa nada, no digan locuras, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, eso es una guerra. Eso es una guerra. Están muriendo mucha gente de los dos lados. Yo creo que por la locura de Donald Trump, obviamente nadie cree porque no tiene ninguna posibilidad de Irán de tener armas nucleares en lo inmediato, ni siquiera en el mediano plazo. Simplemente él estaba siguiendo su política nacional y pensando que le iba a servir. Hay varias notas hoy en New York Times, en Washington Post, que hablan de que esto está, al contrario, empeorando su situación con los norteamericanos. Hay una nota de La Nación que está muy bien, dice, temor a escalada mundial. Claro, muchos analistas piensan que esto es lo más cercano que hemos tenido en mucho tiempo a una guerra mundial. Ya hay muchos países involucrados y el alcance es muy fuerte. ¿Qué le va a pasar a Argentina? Bueno, lamentablemente, como no tenemos soberanía, tenemos mucho gas, mucho petróleo, muchos alimentos, pero cuando sube el precio, en vez de vernos beneficiados todos, nos vemos perjudicados.
¿Qué va a pasar en Argentina? Sobre este 3% que tenemos de inflación, es muy factible que como repercusión a esta guerra tengamos más aumentos. Imagínate vos, si en 2 días el petróleo sube 20%, el gas sube 50%, bueno, te va a subir la nafta, le va a subir el combustible que utiliza el campo para producir, le va a subir el gas que utilizan las empresas para producir. Uno de los principales insumos de los sectores más fuertes de la Argentina industrial es el gas. Es decir, lo que vamos a tener es mayor inflación. ¿Y qué vamos a tener también? Lo que se llama un vuelo hacia la calidad. Los inversores se van a ir hacia Estados Unidos, se va a llevar la guita de acá, te va a generar una suba del dólar, una caída del precio de las acciones. Leo un análisis del New York Times. Al sumergirse en un conflicto en Medio Oriente, Trump arriesga la presidencia. Muchos están pensando que va a tener una derrota muy contundente en noviembre y que ahí va a venir ese juicio político muy pedido, muy pedido. Muy pedido por los demócratas, por algunos republicanos y por la prensa norteamericana. Vean el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. La Embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los Estados Unidos a salir de Israel. Lo está abandonando, no sé. Israel está siendo bombardeada también, obviamente. Y Estados Unidos está diciendo que no los puede ayudar. Miren el quilombo que los metió Trump a los norteamericanos y que nos metió Trump a todos. Hay un tape de un ataque en Beirut, a ver, pónganlo. Eso es la guerra, ¿no? No es lo que, viste, no está el Chiquitapia ahí, ¿no? No fue el Chiquitapia. Yo le pido disculpas al público del Destape que no hablamos de Chiquitapia, nos parece un poquito más importante esto. No mucho, están ahí casi parejo, no sé qué opinará Mercuriali, pero esto es lo que está pasando en el mundo. Ese es el problema. Y yo preferiría que el gobierno no se meta, porque prefiero, claro, que no caiga una bomba así. Ya vi 2 en Argentina. ¿Por qué tenemos que meternos en un problema que nos es ajeno? Pongamos el 57, los misiles iraníes sobre base de Estados Unidos en Bahrein. Ahí está. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Mírenlo. Para que se den cuenta que esto es lo importante. Y este es el peligro que tenemos. Hay una placa, la número 13, en Clarín, para darle marco, que dice: China ofrece a Irán su apoyo. Bueno, por eso se le llama guerra mundial, ¿no? Porque empiezan a formarse bandos. Rusia y China se están involucrando por el lado de Irán. Inglaterra, Francia, a regañadientes, quejándose, se involucran por el lado de Estados Unidos e Israel. Y lo que pasa es que se empieza a romper la economía del mundo. En la 56 vas a ver el diario se dispara el precio del gas y el Brent es el petróleo, a precios increíbles, porque el gas subió hoy un 22%, pero había subido ayer un 40%. Es decir, en total subió más de un 70% en 48 horas, muchachos, en 48 horas. ¿Sabés lo que va a hacer eso? ¿Sabés lo que va a pasar con el precio de los alimentos en Argentina? Ese es el tema, eso es lo que está pasando acá. Lo voy a poner, yo no tengo nada personal contra Mercuriali, porque suele ser un periodista educado, que no falta el respeto, y bueno, habla de sus ideas con las cuales yo discrepo. Pero como ayer me mencionó, lo voy a decir, no por mí, porque yo en los 90 escribía y decía que era peligroso lo que había hecho Menem, porque nos estábamos involucrando en un problema, íbamos a terminar teniendo atentados terroristas en la Argentina. Y tuvimos dos. No sabemos quién fue. Puede ser que haya sido Irán, puede ser, no está comprobado, la verdad. Ahora, no puede ser que un periodista diga, fue Irán, y después diga, no pasa nada con meternos con Irán. O una cosa o la otra. Y vos podés opinar que no vamos a tener un atentado, cualquiera puede poner, pero no encima descalificar al otro. Ya demasiado atrevido es decir que no tenemos ningún problema nosotros y que no arriesgamos, que no tomamos riesgo. Porque la verdad, yo a mi familia, a mis amigos, les digo, miren, cuídense, manténganse alejados de los lugares donde pueda haber un atentado. Ponelo, a ver, el 36.
Gran ridículo, en serio, público, político a Milei. Nos están pasando a nosotros. De que esto genere nuevos atentados en suelo norteamericano. Los europeos también, y yo le diría a los argentinos que lo estén. Muchos dicen, no, pero ahora hay un servicio de inteligencia de verdad, porque se invierte mucho. ¿En serio? ¿Y se enteraron que llegaba Gallo porque les avisó el Chiquitapia y estaba en vuelo, no se habían enterado de nada? ¿Ese es el servicio de inteligencia que tienen? Es espectacular. Sí, sí, también psicopatear con el tema de que puede haber un atentado terrorista es una locura. No, una locura. Es terrible, Psicopatear hacer eso. con el tema de que puede haber un atentado terrorista es una locura. Psicopatear ya pasó 2 veces, muchacho. 2 veces. 2 veces. ¿Puede haber un atentado en Argentina? Sí, claro que sí. ¿Por qué teníamos que meternos en la guerra entre 3 locos? Entre 3 locos. ¿Por qué tenemos que meternos? Uno dice, no, porque un día nos atacaron, nosotros. No nos consta. No nos consta. Es mentira que hubo un juicio alguna vez que dictaminó, como dijo Kirno, que fue Irán. No existe eso. En gran parte no nos consta porque Nisman era un atorrante que vivía de joda. Y si le financiaron 10 años para que viva de joda y no investigue nada. Entonces no sabemos, esto no es joda. No es chiste, no es para una pelea entre Viale, Mercurial y yo, no, no. Esto es un enorme peligro para los argentinos. Milei no tiene que meternos en este peligro. Yo no quiero que haya una bomba en Argentina, no quiero que maten a argentinos, ni a mis amigos, ni a mi familia. No quiero y no tengo por qué meterme en una pelea que no tiene nada que ver conmigo ni con los argentinos, ni a los problemas que tenemos los argentinos. Un país que tiene de todo, que tiene alimento, que tiene energía, y la gente está cagando de hambre. No llega a fin de mes y nos vamos a meter ahí, nosotros. Y el loco soy yo, porque digo que puede haber un atentado. Por lo menos respeten al que opina distinto. Psicopatear es una locura. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Es así. A partir de que Milei nos involucra, y puede involucrarnos más, puede mandar cascos blancos, ellos pueden involucrarnos más todavía, ojo, puede involucrarnos más. Además tenemos un alineamiento desbocado con un genocida. Entonces, ¿estamos en peligro los argentinos? Además de todas las cosas que nos pasan, ¿Roberto nos puede meter una bomba? Sí. Pasó 2 veces, ¿por qué tengo que pensar que nos va a pasar 3? ¿Por qué? Es obvio que puede pasar, Conexión con Horacio Catena, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Fueguinos y de la CTA de Tierra del Fuego. Horacio, ¿cómo le va? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo, Liliana Samuel y Jorge Benedetti los saludan. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a los 4, a la audiencia. Bien, acá estamos. Con frío, ¿cómo está el clima por ahí? Y hoy está fresco, hoy amaneció nublado, está frío, hace un poquito de frío. Lo normal para esta época, pero podría ser un poco más benévolo y entregarnos un poquito más de calorcito. De calor. Y eso climatológicamente y ambientalmente, digo, laboralmente, digo, todas las leyes que se van aprobando, los proyectos de ley que se están tratando y se van aprobando, la verdad uno piensa que no benefician en nada a Tierra del Fuego, ¿no? Ley de glaciares, ley de contrato de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo las importaciones, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que supongo tampoco va a ser muy benéfico para Tierra del Fuego, cómo están viviendo todo eso? Bueno, lo de Tierra del Fuego es una tragedia. Nosotros esta semana, tanto, bueno, además del plan de lucha específico que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación por salario, hemos estado en actos y en marchas con el resto del movimiento obrero, en particular con la fábrica que está ocupada en Aire del Sur. Y ayer lo decía también en el acto de acá de Ushuaia, más allá de los números, qué sé yo, por ejemplo, en estos 2 años se perdieron 231 fuentes de 231 empresas, ¿no? Chicas, grandes, medianas, en toda la provincia. El empleo cayó de 16.000 puestos de trabajo en el ámbito industrial a 7.000. Por lo cual
Y además, todos los días se cierra un comercio, todos los días hay una suspensión. Entonces, lo que decíamos esta semana es que hay que parar la sangría, que no se puede esperar al 2027. Yo sé que para algunos que no la pasan tan mal o que tienen alguna actividad que le da tiempo, puede parecer una cosa hasta antidemocrática lo que digo yo, ¿no? Pero lo cierto es que si esto llega al 2027, las condiciones de vida de los que menos tenemos en la Argentina van a ser peores, el patrimonio nacional va a estar enajenado, comprometido o hipotecado, y eso luego requiere, no algo que no se pueda recuperar o algo que no se pueda hacer, lo que requiere es muchísimo más esfuerzo y mayores decisiones. Entonces, lo que nosotros analizamos es un problema que tiene que ver con la fuente de trabajo, pero que tiene que ver con la soberanía. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Si ustedes entran a cualquier página, incluso a las nuestras, y van al acto de que se hizo el jueves en Río Grande, van a ver que los compañeros de Aire del Sur tienen una bandera de la fábrica. La bandera de la fábrica dice capitales israelíes. Entonces, que son los que compraron la empresa y la vaciaron. Si acá hay un plan de organización, de vaciamiento de la Patagonia, y para eso destruyen la industria. No tienen problema en invertir para vaciar, dejar a la gente tirada. Esto nosotros ya lo vimos en los 90. Entonces, no es extraño lo que pasa. Pero hay que no solo hay que advertir, sino que hay que actuar. Y hay que actuar con decisión. Bueno, eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Primero, ser muy democráticos con nuestros compañeros y compañeras, pero también muy firmes en las decisiones que toman. Horacio, a esto se le suma también las acciones puntuales, ¿no? Del gobierno nacional, la intervención del puerto, por ejemplo. Está como muy direccionado. Ayer justo daba una charla para una página de Instagram sobre esto. A ver, nunca hay una acción internacional, nacional, sin alguna complicidad local o sin algún grado de responsabilidad, ¿no? Y nosotros en eso fuimos viendo que primero el gobierno reaccionó tardíamente, el gobierno de la provincia, después reaccionó tímidamente y ahora ya no habla del problema del puerto. Entonces, es como lo del radar, el radar inglés que tenemos en Tolgo. Primero tweet, después ya ni tweet y después el radar está. Entonces dice, pero no tiene electricidad. Pero entonces vos no sabés hasta qué punto funciona o no funciona. O sea, acá, digamos, hay que decir que hay una parte de la dirigencia política que incluso está en el campo nacional y popular, que está perfecta y completamente colonizada, ¿no? En ideas, en pensamientos, pero también en que no importa de dónde vengan los capitales con tal de que produzcan algo. Y eso nunca ha sido una buena receta para ningún país del mundo. Y además, en los principales países que cuidan a su pueblo, eso no sucede. Entonces, bueno, nada, nosotros estamos no solo muy preocupados, sino ocupados, lo estamos difundiendo nacionalmente, estamos haciendo cosas acá en la provincia y obviamente que esto requiere de un proyecto político nacional, por supuesto, y provincial distinto a los que tenemos. Y la población fueguina, porque bueno, Tierra del Fuego tiene esta particularidad de, si bien hay muchos nacidos y criados, también hay mucha gente que viene de todo el país y que ha poblado desde hace décadas y que supongo que también más últimamente también sigue habiendo un movimiento de gente. ¿Se está concientizando la defensa de la soberanía y de esto que estás planteando? ¿O hay más bien una mirada de, bueno, si no hay trabajo acá nos volvemos para allá? ¿O
¿Cómo estás viendo los pobladores de Tierra del Fuego en este sentido? Bueno, yo le voy a dar mi ejemplo. Yo hace más de 30 años que vivo en la provincia, mis 3 hijos son fueguinos y mi nieta es fueguina, o sea, yo ya tengo segunda generación de familia acá en la provincia. Y entonces mi hijo, si bien estudió en el norte del país, hizo deporte en el resto del país, su vida está anclada acá, ¿no? Y eso le pasa muchísimo a compañeras y compañeros. Usted tenga en cuenta que, por ejemplo, acaba de terminar recién el inicio de sesiones del Consejo Deliberante. El intendente anunciaba como una de las obras muy importantes la creación de la Casa del Adulto Mayor, que eso no se podía pensar cuando yo llegué a la provincia. No sé si se entiende. Claro. Entonces, por un lado tenés una segunda y tercera, si hasta cuarta generación, y los que vinieron en los 80, ya, digamos, son cuarta generación, muchos de ellos, muchas de ellas. Por ejemplo, si usted agarra el discurso, yo pongo ejemplos muy de a pie para no dar estadística. Si usted agarra el discurso del delegado de Aire del Sur del otro día, muy emocionado, dice: yo soy hijo de metalúrgico, mi padre laburaba en una de las fábricas y es un muchacho grande, y yo tengo mis hijos, dice. Bueno, o sea, eso es el fenómeno que no tenían en cuenta el año pasado cuando bajaron los aranceles y salió la población, porque por otro lado, vos te viniste acá en búsqueda de una mejora. Suponete que no haga, que sea reciente tu venida a la provincia, 3, 4 años, 5. ¿Y a dónde volvés? Sí. ¿Dónde está tan bien la cosa como para volver? Si donde volvés tenés despidos, suspensiones, la cosa está peor. Eso también es muy de los 90. Nosotros teníamos en los 90 compañeros y compañeras que se volvían y al año estaban de vuelta en la isla. Claro. Porque ¿a dónde iban a volver? Entonces, acá está el tema de la soberanía. Malvinas es algo muy sentido, muy de los fueguinos y fueguinas, pero además nosotros le estamos agregando sustancia, es decir, con un excombatiente trabajamos nosotros ya hace 10 años, 11 años que venimos trabajando en la formación de delegados, delegadas, docentes y la población en general, para explicar qué es la causa Malvina, cómo el trinomio de la muerte, le decimos nosotros, que son Israel, Inglaterra y Estados Unidos, con nuestros recursos financian el latrocinio, la ocupación y el colonialismo en esta parte del planeta. Entonces, hay que, además que sea un sentimiento, que sea una consigna, hay que explicar que la soberanía siempre, si está en función de los intereses del pueblo, hay riqueza para el pueblo. Y si está en función de los intereses extranjeros, nos roban los recursos, nos dejan pobres y se llevan la riqueza. Es decir, siempre con el problema de soberanía hay problema de dinero, hay problema de plata, hay problema de recursos. No es solamente lo que a nosotros como argentinos y argentinas nos corresponde, sino que además es lo que te puede producir un bienestar a tu población, y obviamente que eso es lo que nosotros intentamos incorporar a ese sentimiento que es un poco más emocional que muchas veces que racional. Claro. Te quería preguntar, ¿cómo está el tema este de una supuesta base norteamericana ahí en Tierra del Fuego? ¿Si hay información sobre eso? Bueno, mirá, lo voy a explicar como lo explicaba ayer. La geopolítica es un tablero de ajedrez. Si uno lo ve desde el punto de vista de las necesidades militares de la OTAN, no necesitaría una base militar en la Tierra del Fuego, porque tienen la base que están desarrollando en Malvinas es impresionante. Yo recomiendo siempre un portal que se llama Agenda Malvinas, donde hay información de lo que yo estoy hablando en abundancia. Pero ¿por qué necesitan una base militar en Tierra del Fuego? Necesitan una base militar primero para que no se le
no se le adelante otra, es decir, que los chinos no metan una base militar o que los rusos no metan una base militar. Que ahí ya se la complicaría porque le empata en cuestiones estratégicas. Entonces, ocupar un casillero no es solo un tema de necesidad por abastecimiento, por no sé cómo explicarlo, por logística, sino por como el TEC, ¿no? Y en ese sentido, acá hay un trabajo muy sistemático que muestra cómo van avanzando o será una base militar integrada de manejos múltiples, pero también de manejo compartido, como le proponen a Milei, como Milei acepta, porque esa base militar integrada es un viejo proyecto de la Armada Argentina, de los 70, para la conexión bioceánica y la conexión con el continente. Por lo tanto, ellos han dado pasos muy importantes. Hay un inicio, pero que todavía ese inicio de la base militar no es con capitales yanquis y no es con presencia militar estadounidense. Pero van dando pasos, van dando pasos, y la presencia, y sobre todo en un gobierno como el que tenemos, son pasos peligrosísimos. Sí, claro, basta recordar el viaje de urgente de madrugada de Milei cuando llegaba Laura Richardson, ¿no? El tipo no visitaba provincia, no recorre su país, pero ahí fue rápido a decirle acá, vengo a abrirte las puertas, ¿no? Señalando a las 4 de la mañana, fue una cosa muy humillante para el país, muy degradante para nuestra provincia. Se han repetido las visitas yanqui a esta parte. Bueno, con lo que está pasando hoy, el bombardeo de Irán y todo lo demás, nosotros le prestamos mucha atención porque obviamente que esta zona del mundo, en todo lo que tiene que ver con el comercio mundial y todo lo demás, por paso y por una cantidad de cosas, va a pasar a ser fundamental. Entonces, yo acuerdo con lo que ha dicho Quintela esta semana, que hay peligro de balcanización de la Argentina. Eso nosotros lo venimos diciendo desde nuestro espacio político y de nuestro espacio gremial, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La balcanización de la Argentina es un viejo plan, y es un plan que hoy tiene vigencia y tiene motivos para llevarse adelante. Nosotros siempre ponemos ejemplos de países que lo han convertido en 5 países, ¿no? Como Yugoslavia. Sí, claro. Y los intentos en Bolivia, y bueno, y todo lo que hacen en el mundo, ¿no? Sudáfrica, África. Entonces no hay que pensar inocentemente que las cosas como las conocemos no pueden cambiar, porque a estos tipos, con tal de quedarse con los recursos del mundo y el control del mundo, matan poblaciones completas. ¿Por qué no lo harían con nosotros? Horacio, con todo lo que venís desarrollando, ¿no? El lugar estratégico en la geopolítica y en los recursos naturales de Argentina, ¿cómo es que con todo esto y aún con esas movilizaciones que hubo en Tierra del Fuego, cómo es que en las últimas elecciones los resultados fueron esos? ¿Y cuáles fueron los resultados? A ver si nos ponemos de acuerdo con el análisis. Digo, la Libertad Avanza, que avanzó, digo, en cierto porcentaje de votantes en la zona. Bueno, no, la verdad que no es así. ¿No? No, porque no es que han ganado, no han aumentado su caudal de voto en Tierra del Fuego. Entonces cuando uno mira, no, yo se lo decía y se lo digo fraternalmente, porque es un debate abierto. Bien. Y cuando es un debate abierto hay que darlo, y hay que dar todos los argumentos. Miren, acá el tema es que el campo popular fue dividido. Digamos, tuvo Unión por la Patria y el intendente de Tolwyn y de Río Grande, que vienen del peronismo, ex dirigente de la Cámpora, armaron Defendamos Tierra del Fuego.
Y el intendente de Río Grande dijo que él plebiscitaba su gestión porque él quería la gobernación, es decir, puso en discusión eso, salió tercero lejos en su ciudad. Sí, claro. Pero si uno junta todos los votos de Defendamos Tierra del Fuego, los votos de Unión por la Patria, incluso de la izquierda, pues son todos anti-Milei, se le gana sobradamente a la Libertad Avanza. Entonces no es que hay un acompañamiento de la población porque el sistema electoral que se repartió de esta manera le dio un triunfo electoral en este punto a la Libertad Avanza. Me parece que eso también pesa al momento de qué es lo que queremos construir para adelante. Claro. Porque, ¿y cuántas responsabilidades tenemos de la dirigencia gremial y política? Porque si es más importante el proyectito que tengo yo como dirigente político que enfrentar y confrontar con el gobierno nacional que nos acaba de sacar el derecho a los trabajadores, que votó la ley de glaciares, la baja de la imputabilidad, bueno, y todo lo que viene, para que vos proyectes tu proyecto político, bueno, eso es de un gran egoísmo, es de una miopía política, pero además que anticipaste tu propia derrota. Entonces, los resultados electorales no siempre reflejan exactamente el estado de ánimo de la gente, porque también hay errores del campo nacional y popular, de los gobiernos, qué sé yo, del último año de Cristina y el gobierno de Alberto, que hicieron que tengamos a Milei en el gobierno. No es, digamos, no es producto de la casualidad todo lo que pasa. Entonces, me parece que también vale una discusión. Hoy asistimos a debates importantes. Yo creo que lo que pasó ayer, incluso las distintas cuestiones que están pasando, tienen que hacer reflexionar más que a uno. Ahora, aquellos que tenemos alguna responsabilidad, por más pequeña que sea, tenemos que hacernos cargo de la historia que nos toca. Nosotros tenemos una opinión crítica a la Junta Ejecutiva de CETERA, para darle un ejemplo, pero no nos quedamos cruzados de brazos y criticando, salimos a construir con los sindicatos que quieren pelear para que los trabajadores de la educación no seamos pobres, para que los trabajadores de la educación no seamos, que no nos tape la deuda y tengamos que tener 10 trabajos para vivir. Lo pongo como ejemplo porque si no, siempre la responsabilidad la descargamos en los demás. Y acá hay que tomar la responsabilidad que tiene cada militante y construir, y rápido, porque como dije al inicio de la nota, no hay tiempo para el 2027. Ellos se adelantan. Ellos se están adelantando porque ven que no tienen tiempo. ¿Por qué todas estas leyes salen tan rápido? Porque hay una crisis económica en curso que no se sabe en qué va a terminar. Mientras tanto ellos aseguran lo que se tienen que asegurar. Después vemos. Bueno, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Asegurarnos lo que nos tenemos que asegurar. Horacio, muchísimas gracias por atendernos y bueno, seguiremos en contacto. Chao. Fuerza. ¿Te molesta vos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo marcha tu vida? Desde lo laboral, desde lo económico. Como el culo, como todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le quiero decir una sola cosa, presidente. ¿Usted no se da cuenta de la tristeza que hay en el país? Lo mal que lo está pasando a la gente, el hambre que hay, es angustiante, es feo, es triste. Venimos de buscar laburo con mi marido, nos pateamos todos, venimos caminando de Villa Domínico, soy yo. Hasta Barracas nos vinimos caminando, los dos, dejando currículum. ¿No le da vergüenza? Ayer cuando hizo una cadena nacional estaba insultando a los diputados del kirchnerismo. A los diputados insulta, ¿en serio? En serio, en vez de hablar, en vez de tratar de buscar una solución a todo esto, la gente se está cagando de hambre, nos estamos cagando de hambre todos. ¿Por qué trabajabas? Yo estaba trabajando en una empresa de limpieza que me pagaban 2 pesos con 50 y la verdad no me servía. Claro. No me servía, a nadie le sirve la plata hoy en día. Contando los aumentos, estamos hablando de los aumentos. Sí. Vos te viniste caminando, pero viste que aumentó el colectivo. Aumentó el colectivo, no tengo para comer hoy. Yo vuelvo a mi casa y no tengo yerba y azúcar ni siquiera para tomar unos mates.
¿Es ¿Sola? justo? No, vivo con mi ¿Con tu pareja, marido? vivo con mi abuela que es jubilada, vivo con mi hermanita, vivo con mi vieja. Mi vieja labura en una empresa de limpieza, también le pagan nada, 280.000 pesos. A mí me pagan 450.000 pesos por 8 horas. Es una vergüenza esto. Tengo 24 años. Obvio soy kirchnerista, obvio soy peronista, obvio, y no me da vergüenza decirlo, porque la mayoría tiene miedo de decir, porque hoy en día no se puede ni siquiera decir de qué partido político sos. Es una vergüenza esto. Ayer el presidente decía que bajó el desempleo. A mí me encantaría tenerlo de frente al presidente y que me diga toda la sarta de barbaridades y pelotudeces e ignorantadas que dijo en la cara, y que me lo diga a mí, que laburo de chica, y que se lo diga a la gente que labura de verdad, no como él, que está sentado ahí dirigiendo y haciendo pelotudeces como hacen todos los monos que están alrededor de él. ¿No le da vergüenza? ¿Vos cuánto ganás? Yo sé que no me lo podés decir, pero vos podés vivir, vos llegás a fin de mes, vos tenés que pedir plata prestada seguramente, como lo tienen que hacer todos los argentinos, como lo tiene que hacer mi abuela que es jubilada. Un jubilado manda a paliar a los jubilados. ¿Es de verdad esto? ¿Es de verdad? Sí, lo charlamos todos los días que mucha gente se está endeudando, ¿no? Está pidiendo un préstamo, un crédito, que la tarjeta... Todos endeudados, estamos todos endeudados. La tarjeta de crédito en su momento servía para sacar electrodomésticos, para sacar cosas para la casa. Hoy en día la gente saca mercadería y se endeuda sacando mercadería con la tarjeta de crédito. ¿Es justo esto en una Argentina, en un país tan lindo como es Argentina, con todas las cosas que tenemos? Cuando la carne es nuestra, la soja es nuestra, todo el trigo es nuestro. ¿Es de verdad que no se pueda salir adelante en un país como este? Que los jóvenes de hoy en día no podamos salir a buscar un alquiler, que no tengamos para decir, bueno, no sé, juntos te piden arriba de 1 millón de pesos para entrar a un alquiler. No te podés construir tu casa, no podés hacer nada. No se puede hacer nada. Es triste, es vergonzoso, es horrible. Venir desde Domínico hasta Barracas. ¿Te vas con alguna perspectiva, con alguna ilusión, o todas las puertas que golpeaste fue en vano? Estamos, qué sé yo, te dicen sí, te reciben el currículum, pero de acá que te llamen pasa un montón. Claro. Y hoy vengo a Barracas, pero anteriormente me fui a Avellaneda, y anteriormente me fui a Capital, y anteriormente me fui a Lanús, y anteriormente me fui a muchos lugares, no solamente a Barracas. En Barracas está todo frenado, como también está frenado en Avellaneda, en Lanús, todo, es una vergüenza. Tienen que tener 2 dedos de frente y se tienen que retirar por el bien de todos los argentinos. Y el que lo votó y el que no lo votó también. Y que no lo vuelvan. Espero, por favor, y por lo que más quieran en la vida, que no lo vuelvan a votar. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Al cabo de esta conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas, yo he dado muchos años clase con ese informe. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante, debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger. Y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha,
únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de